En la comarca de El Bierzo, donde la niebla de Galicia se funde con el sol recio de Castilla, cuenta la leyenda que el castillo de los Balmaceda guarda el sello del converso. Se susurra en las aldeas que su fundador, un noble del siglo XV, escondió en la piedra no solo su fortuna, sino su verdadera identidad judía para salvar a su linaje de la Inquisición. Y que una maldición caería sobre aquel que profanara el secreto por pura codicia. Pero para Ricardo Balmaceda, el último heredero de la estirpe, un bróker de Madrid ahogado en deudas, esas eran solo fábulas para entretener a los turistas. El castillo era un activo, una antiguaza de la que deshacerse para levantar un hotel de lujo. O al menos eso creía, hasta que el eco de un martillo contra una pared prohibida le obligó a encarar la verdad que sus abuelos protegieron con un silencio de 500 años. ¿Sería posible que las advertencias susurradas de generación en generación fueran reales? ¿O habría un secreto mucho más humano y quizás más peligroso detrás de la leyenda del converso? Antes de revelaros lo que se escondía en las ruinas de aquel sótano olvidado, comenta aquí si en tu tierra existe alguna leyenda que los mayores todavía cuentan con respeto, y suscríbete al canal Raíces y Secretos para no perderte las historias que rescatan nuestras raíces más profundas. El choque fue inmediato, casi violento. Ricardo llegó en un coche deportivo alemán cuyo brillo metálico parecía una ofensa contra los muros de pizarra y las calles empedradas del pueblo. Salió de él con un traje a medida y la impaciencia de quien mide el tiempo en transacciones bursátiles. Le esperaba Ismael, el archivero, un hombre de 60 años cuyas manos, acostumbradas al tacto delicado de pergaminos, parecían tan antiguas como la tierra que pisaba. «Bienvenido a su casa, señor Balmaceda», dijo Ismael con una calma solemne. Ricardo ni siquiera le miró a los ojos. «Ahorrémonos las formalidades, Ismael. Vienen los inversores en una hora. Solo necesito que les confirme que la estructura es sólida y que las historias de fantasmas son, bueno, historias». La displicencia en su voz era un abismo entre dos mundos. El castillo de los Balmaceda no era una fortaleza imponente, sino un testigo herido por el tiempo. Se alzaba sobre una colina modesta, dominando los viñedos de Mencía que se aferraban a las laderas. Sus piedras, oscurecidas por la humedad y el liquen, parecían absorber la luz del sol berciano sin devolver ni un solo reflejo. Dentro, el aire era denso y frío, cargado con el aroma de la piedra mojada, el polvo de siglos y la madera de castaño que se quejaba bajo cada pisada. El silencio no era vacío, sino una presencia palpable, un murmullo de ecos pasados que solo oídos como los de Ismael sabían interpretar. Para Ricardo, sin embargo, aquel silencio era un pasivo financiero, un espacio vacío que debía llenarse con el ruido de las obras, el tintineo de las copas en el futuro bar y las conversaciones vacías de huéspedes adinerados que buscarían un fin de semana de desconexión rústica, sin entender nada de la raíz que los sostenía. La arrogancia de Ricardo no nacía de la maldad, sino de la desesperación. En Madrid, su vida era un castillo de naipes construido sobre préstamos arriesgados y apuestas financieras fallidas. El castillo del Bierzo, esa herencia que nunca había querido, era su última carta, la única solución para liquidar sus deudas y mantener su fachada de éxito. Mientras caminaba por el patio de armas, ignorando las explicaciones de Ismael sobre los escudos de armas casi borrados por la erosión, su mente no veía historia, sino metros cuadrados. Aquí la piscina climatizada, pensaba, allí el spa con vistas al valle. Las leyendas de su familia eran para él un inconveniente, un folclore local que podía espantar a un inversor supersticioso. Consideraba la insistencia de Ismael en el respeto al lugar como el delirio de un anciano anclado en un pasado irrelevante, que no paga facturas ni genera beneficios. Para Ismael, en cambio, cada piedra de aquel lugar era una sílaba de una historia silenciada. Su abuelo, el último masovero del castillo, no le había contado cuentos de miedo, sino que le había transferido una custodia sagrada. En su pequeño despacho en el ayuntamiento, rodeado de legajos y mapas antiguos, guardaba en un cajón bajo llave una réplica en bronce de una llave extraña, con inscripciones que nadie en el pueblo había sabido descifrar. «Esta no abre puertas de madera, sino de memoria», le había dicho su abuelo antes de morir. Ahora, viendo a Ricardo gesticular con sus inversores, señalando dónde irían las suites de lujo y el campo de golf, Ismael sentía el peso de esa promesa como una losa sobre el pecho. No se trataba de salvar un edificio, sino de impedir que un acto de amnesia voluntaria borrara para siempre la verdad de quienes habían vivido y sufrido entre aquellos muros.
La tensión culminó en el sótano, la parte más antigua de la edificación. Era una bodega abovedada, fría y húmeda, donde el aire olía a vino derramado hace siglos y a tierra profunda. Los inversores, hombres de ciudad con zapatos caros, miraban con aprensión las telarañas que colgaban como sudarios. Ismael se detuvo frente a un muro en particular, una pared de mampostería tosca que parecía diferente al resto. Los mayores siempre han dicho que este muro no debe tocarse, advirtió con voz queda. Es el corazón del castillo. Ricardo soltó una carcajada que resonó con estridencia en la bóveda. ¡Perfecto! El toque de misterio que necesitábamos. Y para demostrar su poder, su absoluto desprecio por lo que llamaba supersticiones de paletos, agarró una masa que habían dejado unos obreros. Veamos qué esconde el corazón del castillo. Ante la mirada horrorizada de Ismael, alzó la herramienta y la estrelló contra la pared. El golpe no fue sordo y macizo, sino hueco, seguido del crujido de una losa que se desprendía y un súbito soplo de aire viciado, como si un pulmón de 500 años acabara de exhalar su último aliento. Del boquete abierto en el muro no surgió un tesoro de oro y plata, sino algo mucho más desconcertante, el olor a tiempo sellado. El polvo, denso y cargado de esporas, se asentó lentamente, revelando un pequeño habitáculo, una oquedad apenas lo bastante grande para que un hombre entrara a gatas. En su interior, apilados en estantes de madera carcomida, yacían decenas de libros y legajos, sus lomos de cuero agrietados y cubiertos de una fina capa de moho blanquecino. Los inversores retrocedieron un paso, sus rostros una mezcla de sorpresa y repulsión. Ismael, en cambio, avanzó como si fuera atraído por una fuerza invisible, sus ojos abiertos de par en par, conteniendo la respiración. Para Ricardo, sin embargo, la revelación no fue un milagro histórico, sino un obstáculo. Un costoso y sucio obstáculo que amenazaba con paralizar su calendario de obras y con ello su salvación financiera. El silencio que siguió al golpe fue más pesado que cualquier piedra. Ricardo se recompuso al instante, forzando una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Se volvió hacia sus socios, que intercambiaban miradas inquietas, y con un gesto de la mano trató de restar importancia al hallazgo. Señores, parece que hemos encontrado una vieja despensa olvidada. Seguramente la usaban para curar embutidos o guardar vino. Nada que nuestro equipo de demolición no pueda solucionar en un par de horas. Su voz, aunque firme, tenía un matiz metálico, la fragilidad de quien intenta desesperadamente mantener el control de una situación que se le escapa. Le hizo una seña a Ismael, un gesto seco y autoritario. Por favor, Ismael, no toque nada, es un asunto de seguridad estructural. Su intención era clara, minimizar, ocultar y eliminar. Quería volver a sellar aquel muro, no con argamasa, sino con el cemento de su propia negación, antes de que el pasado pudiera contaminar su lucrativo futuro. Pero Ismael no se movió, se quedó de pie frente a la abertura, transfigurado. El aire que emanaba de aquel hueco no era el de una simple despensa, era el aliento de generaciones silenciadas, un aroma a papel antiguo, a tinta ferrogálica y a plegarias susurradas en la oscuridad. Con una voz temblorosa pero cargada de una certeza que heló a Ricardo, dijo: «Esto no es una despensa, señor Balmaceda, es una geniza». La palabra, extraña y gutural, quedó suspendida en el aire húmedo de la bodega. Un depósito para textos sagrados que ya no pueden usarse, pero que no deben ser destruidos. Textos con el nombre de Dios. Usted no ha golpeado una pared, ha profanado un lugar sagrado. Ha roto el sello del que hablaban los abuelos. La acusación no era un grito, sino un murmullo solemne, lo que la hacía aún más terrible y penetrante. La reacción de Ricardo fue una carcajada corta y amarga. «¡Geniza! Por favor, Ismael, no empiece con sus cuentos de la comarca. Son papeles viejos y moho, un nido de ratas que hay que limpiar cuanto antes». Se dirigió a uno de los obreros que observaban la escena desde la escalera. «Tú, trae un par de cajas de cartón. Vamos a vaciar este agujero ahora mismo. No quiero que estos señores», dijo señalando a los inversores, «piensen que este castillo está lleno de sorpresas insalubres».
Mientras hablaba, una corriente de aire inexplicablemente fría surgió del hueco, haciendo parpadear la única bombilla que iluminaba la estancia y provocando un escalofrío colectivo. El propio obrero dudó, mirando a Ismael como si pidiera permiso a una autoridad superior. Ignorando la vacilación del trabajador, Ismael, movido por un impulso que superaba toda prudencia, se arrodilló y extendió una mano temblorosa hacia el interior del nicho. Sus dedos, acostumbrados a la delicadeza del archivo, rozaron el lomo de un pequeño libro encuadernado en cuero oscuro. Lo extrajo con un cuidado infinito, como si sostuviera un pájaro herido. Las tapas estaban casi soldadas por la humedad de los siglos, pero en la cubierta, apenas visible bajo la pátina del tiempo, había un grabado. No era solo el escudo de armas de los Balmaceda, el león rampante que Ricardo conocía también. Entrelazado con él, de forma innegable, se distinguía otro símbolo, una estrella de 6 puntas, la estrella de David. Ismael levantó la vista hacia Ricardo, sus ojos brillaban con una mezcla de triunfo y pavor. «Mire», susurró, «mire la verdad que quería demoler». Ricardo se quedó paralizado, con la mirada fija en el libro que sostenía Ismael. Aquel símbolo entrelazado removió algo profundo en su memoria, un recuerdo borroso de su infancia, un anillo de sello que su abuelo siempre llevaba en el dedo anular y que nunca se quitaba, ni siquiera para dormir. Un anillo que desapareció misteriosamente tras su muerte. Tenía el mismo grabado. Por primera vez, el escepticismo de Ricardo se resquebrajó, asaltado por una duda tan fría como la corriente de aire que seguía emanando del muro. Sin embargo, la desesperación es un ancla poderosa. Se abalanzó y le arrebató el libro a Ismael con brusquedad. «Esto no demuestra nada», espetó, aunque su voz carecía de la convicción de antes. «Pudo ser un capricho, una moda de la época. No voy a detener una inversión de millones por un dibujo en un libro podrido». En el preciso instante en que sus dedos se cerraron sobre el antiguo volumen, un gemido profundo y resonante recorrió la estructura del castillo. No fue el viento, ni un sonido imaginado. Fue un crujido estructural, el lamento de vigas de castaño centenarias y de piedras que se asentaban bajo una nueva tensión, como si el edificio entero protestara por la profanación. El eco subió por las escaleras, haciendo vibrar el suelo bajo los pies de los inversores, quienes ahora miraban hacia el techo con genuina alarma. Los obreros se santiguaron instintivamente. Ismael no apartó la vista de Ricardo, que sostenía el libro como si le quemara en las manos. «La piedra tiene memoria, señor Balmaseda», dijo el archivero con una calma sepulcral, «y no le agrada que la despierten con la arrogancia de un martillo. Ha desatado algo que va más allá de un simple negocio inmobiliario». El pánico, sin embargo, no se manifestó en el rostro de Ismael, ni en el de los obreros, sino en el de los hombres de negocios. Uno de ellos, el más veterano del grupo, se ajustó la corbata como si de pronto le faltara el aire y dio un paso atrás, alejándose del hueco en la pared. «Ricardo», dijo con una voz tensa que cortaba el aire denso de la bodega, «¿qué ha sido eso? Este lugar no parece seguro. Nuestro contrato tiene cláusulas muy claras sobre la integridad estructural y los hallazgos imprevistos. Un retraso por un derrumbe, o peor aún, por la intervención de patrimonio, arruinaría todo el calendario financiero». La amenaza no era a la vida, sino al capital, la única maldición que Ricardo realmente temía. Su rostro, ya pálido, adquirió un matiz ceniciento. El eco de la piedra era ahora el eco de sus deudas llamando a la puerta. Ricardo intentó aferrarse a la lógica, su único salvavidas en un mar de irracionalidad que amenazaba con ahogarlo. «Es un asentamiento normal», espetó, tratando de que su voz sonara convincente, aunque el temblor en sus manos delataba su nerviosismo. «Es un edificio de 500 años, es normal que cruja si se golpea un muro de carga». Su explicación sonaba hueca hasta para él mismo. Con un gesto de impaciencia, intentó abrir el libro que aún sostenía. Las páginas, soldadas por la humedad y el paso del tiempo, se resistieron. Frustrado, forzó la tapa con el pulgar, y un pequeño fragmento de cuero reseco se desprendió y cayó al suelo como una hoja muerta. El libro, al igual que el castillo, no parecía dispuesto a entregar sus secretos mediante la fuerza bruta. Era un objeto que exigía un respeto que Ricardo había perdido hace mucho tiempo, si es que alguna vez lo tuvo.
Con una suavidad que contrastaba violentamente con la torpeza de Ricardo, Ismael se acercó y extendió la mano. «Permítame, por favor. Estos volúmenes son más frágiles que el cristal». No era una petición, sino una orden envuelta en cortesía. Ricardo, por primera vez sin saber cómo reaccionar, le entregó el libro. El archivero lo depositó sobre un saliente de piedra limpia y extrajo de su chaqueta una pequeña espátula de hueso, una herramienta de su oficio. Con la paciencia de un cirujano, deslizó la punta por la junta de las tapas, separándolas con un susurro casi inaudible. No estaba abriendo un libro, estaba liberando una voz cautiva. El gesto hipnotizó a los presentes, creando un silencio reverencial que ni el propio Ricardo se atrevió a romper. La modernidad, con toda su prisa y su estruendo, se detuvo ante el ritual lento y metódico del pasado. En el momento en que la tapa se separó del cuerpo del libro, algo se deslizó desde su interior. No era una página suelta, sino un pliego de pergamino doblado en 4, de un color más claro y una textura más fina que el resto del papel. Había estado oculto entre la cubierta y la primera página, protegido de la peor parte de la humedad. Cayó con una levedad fantasmal, girando sobre sí mismo en el aire inmóvil de la bodega, antes de posarse suavemente sobre el polvo del suelo, justo al lado de los impecables zapatos italianos de Ricardo. La imagen era una metáfora perfecta, un mensaje de 500 años, frágil y olvidado, a los pies de un hombre que solo valoraba lo nuevo, lo brillante, lo inmediato. Todos los ojos se clavaron en aquel pequeño rectángulo de piel animal, que parecía irradiar una importancia desproporcionada a su tamaño. Antes de que Ismael pudiera siquiera inclinarse, Ricardo se agachó con la rapidez de un depredador y recogió el pergamino. Lo sentía extrañamente tibio al tacto, o quizás era el frío de sus propios dedos. Lo desdobló con una mezcla de avidez y temor, esperando encontrar un testamento, un mapa del tesoro, algo que tuviera un valor tangible y monetario. Pero lo que vio lo dejó aún más desconcertado. No había un texto claro, sino una serie de líneas y símbolos que parecían un mapa rudimentario del castillo y sus alrededores. Y junto a los dibujos, una caligrafía apretada en un alfabeto que no reconoció, aunque algunas de las letras le resultaban vagamente familiares, como ecos de un idioma soñado. En el centro del mapa, marcando un punto específico en los terrenos del castillo, se repetía el mismo símbolo del libro, el león de los Balmaceda entrelazado con la estrella de David. «Es ladino», susurró Ismael a su espalda, su voz cargada de asombro. Se había acercado sin que Ricardo lo notara. La lengua de los judíos españoles antes de la expulsión, el español del siglo XV, pero escrito con caracteres hebreos. La revelación cayó como una piedra en un pozo profundo. Aquello ya no era una simple leyenda local o una curiosidad arquitectónica. Era una prueba física, un documento que gritaba una verdad que había sido enterrada a la fuerza. Ricardo miró el pergamino, y luego a Ismael, y en los ojos del anciano no vio la satisfacción del que tiene razón, sino el peso abrumador de una herencia que acababa de despertar. La historia que el broker había intentado demoler con una maza se estaba reconstruyendo frente a él, línea por línea, en un idioma que no podía leer pero que, de alguna manera, empezaba a sentir en la sangre. La paciencia de los inversores se agotó. El mismo hombre que había hablado antes se interpuso entre Ricardo e Ismael, su rostro una máscara de fría indignación. «Se acabó, Ricardo. Esto es un desastre. Un hallazgo de esta naturaleza significa la paralización inmediata de cualquier obra. Intervendrá la Junta de Castilla y León, probablemente el Ministerio de Cultura. Habrá arqueólogos, historiadores, prensa. Su proyecto hotelero está muerto, y nuestro dinero está atrapado aquí. Prepárese para recibir noticias de nuestros abogados». Cada palabra era un clavo en el ataúd de sus planes. La ironía era brutal. En su búsqueda desesperada de una solución económica, había desenterrado un problema histórico de valor incalculable, que para él, en ese momento, significaba la ruina absoluta. El tesoro del converso no era oro, era una verdad que lo llevaría a la bancarrota. Mientras los inversores se retiraban discutiendo en voz baja, con la furia contenida de los que han sido engañados, Ricardo se quedó solo con Ismael y los obreros, que observaban la escena desde una distancia prudencial. Su mente, normalmente un torbellino de cifras y estrategias de mercado, estaba en blanco. Miró de nuevo el mapa, tratando de orientarse.
El punto marcado con la estrella no estaba dentro de los muros, sino fuera, en un pequeño promontorio junto a las ruinas de la Barbacana. Y entonces, un recuerdo nítido y doloroso lo asaltó. Un recuerdo de cuando tenía 7 años, en la última visita que hizo al castillo con su abuelo. Recordó un roble inmenso y retorcido que se alzaba en ese mismo punto. Su abuelo le había dicho que se llamaba el Centinela y que había estado allí antes que el propio castillo. Era el único recuerdo feliz que asociaba a aquel lugar. Ismael pareció leerle el pensamiento. Metió la mano en el bolsillo de su chaqueta y sacó un objeto que brilló con un fulgor apagado bajo la luz de la bombilla. La réplica de bronce de una llave antigua y ornamentada. No era una llave para una cerradura común, su paletón era una filigrana de formas geométricas complejas. «Mi abuelo me dio esto», dijo Ismael, su voz ahora más íntima, como si compartía un secreto familiar. Sostuvo la llave cerca del pergamino que Ricardo aún tenía en la mano. «Mira», señaló con el dedo. «Los símbolos grabados en la llave son los mismos que aparecen en los márgenes del mapa. No son adornos, son una guía, una clave para leer lo que no se ve a simple vista». El mundo de Ricardo se inclinó sobre su eje. Todo lo que había considerado sólido, el dinero, los contratos, el éxito, se desvanecía, reemplazado por la realidad tangible de un trozo de pergamino y una llave de bronce. Por primera vez en su vida adulta, no sabía qué hacer. Sus instintos de broker le gritaban que destruyera las pruebas, que volviera a sellar el muro y negara todo. Pero algo más profundo, una curiosidad que no sabía que poseía, se había despertado. Miró a Ismael, que lo observaba con una expectación tranquila, sin juzgarlo. Luego su vista se desvió hacia las escaleras que llevaban al exterior, hacia el lugar donde recordaba que se alzaba el viejo roble. Sin decir una palabra, dobló el pergamino con un cuidado que lo sorprendió a sí mismo, se lo guardó en el bolsillo interior de su americana y comenzó a caminar hacia la luz. La búsqueda de la verdad había comenzado. Salieron del sótano y el aire fresco del atardecer berciano golpeó a Ricardo como una bofetada de realidad. El sol, bajo y anaranjado, tenía las nubes que se arrastraban desde las montañas de Ancares, pintando el cielo con tonos de vino viejo y brasa. Su mente, entrenada para calcular riesgos y beneficios en fracciones de segundo, era ahora un caos de símbolos antiguos. Ignoró el zumbido insistente de su teléfono móvil en el bolsillo. Sin duda, eran los inversores o sus abogados exigiendo explicaciones que no tenía. Mientras seguía a Ismael, que caminaba con la parsimonia de quien conoce cada sendero, Ricardo sentía la mirada de las viñas sobre él, las hileras de cepas de mencía como testigos mudos de su profanación. Intentó aferrarse a la lógica, a la posibilidad de que todo fuera una elaborada farsa, una trampa del viejo archivero para salvar su amado castillo. Pero la sensación del pergamino en su bolsillo, frágil y denso de historia, desmentía cualquier intento de autoengaño. Llegaron al promontorio donde se alzaba el roble. Era un patriarca vegetal, un ser monumental cuyo tronco, grueso como 3 hombres abrazados, estaba cubierto de un mapa de grietas y musgo. Sus ramas retorcidas se extendían hacia el cielo como los brazos de un gigante cansado, y bajo su sombra el mundo parecía detenerse. Ricardo recordó la sensación de ser un niño a sus pies, sintiéndose protegido por aquella inmensidad. Ahora, de pie junto a Ismael, se sentía empequeñecido no por su tamaño, sino por su edad. Aquel árbol había visto nacer y morir a generaciones de Balmaceda, había sido testigo de la construcción del castillo, de las plegarias secretas, del silencio forzado y, ahora, de su propia y estúpida arrogancia. El Centinela lo llamaba su abuelo. Ahora entendía que no vigilaba la tierra, sino la memoria que ésta contenía, esperando pacientemente a que alguien estuviera listo para escucharla. Ismael no dijo nada, simplemente extendió el pergamino sobre una roca plana y lisa, alisándolo con la palma de la mano. Luego colocó la llave de bronce junto a él. La luz del ocaso incidía sobre el metal, revelando las complejidades de su diseño. «Mire», dijo Ismael, señalando los símbolos en los márgenes del mapa y luego los grabados en el vástago de la llave. «No es un código para leer, es un código para ver, es una plantilla». Con una precisión asombrosa, Ismael levantó la llave y la sostuvo en el aire, alineándola con el horizonte. Las muescas y aberturas del paletón de la llave, que parecían caprichosas, de repente encajaron perfectamente con los perfiles de las montañas lejanas y la silueta del propio castillo.
Era un dispositivo de orientación, una herramienta cartográfica que solo funcionaba desde un punto exacto del planeta, a los pies de aquel roble centenario. Siguiendo la lógica de la llave plantilla, una de las filigranas apuntaba directamente hacia la base del tronco del roble, a un punto donde las raíces emergían de la tierra como serpientes de madera. No había ninguna marca visible, nada que delatara una intervención humana, parecía tan natural como el resto del terreno. Ricardo, movido por un impulso que ya no era financiero sino visceral, se arrodilló sobre la tierra húmeda, manchando las rodillas de su pantalón de diseño. Sus dedos, acostumbrados al tacto frío del cristal y el acero de su oficina en Madrid, exploraron la superficie rugosa de la raíz. La sintió. Una pequeña irregularidad, una piedra incrustada de forma antinatural, entre la madera y la tierra. Usando sus uñas y luego una piedra afilada, comenzó a escarbar con una urgencia febril, olvidando su traje, su estatus y sus deudas. La tierra cedía, revelando el borde de una losa de pizarra. Con un último esfuerzo, apalancó la losa, y ésta se movió con un quejido sordo, liberando un olor a tierra profunda y a tiempo estancado. Debajo, en un pequeño hueco cuidadosamente excavado y protegido de la humedad, descansaba una caja de plomo, pesada y sin adornos. No era un cofre del tesoro, sino un archivo, un recipiente diseñado no para deslumbrar, sino para perdurar. Ricardo la levantó con ambas manos. Pesaba mucho más de lo que su tamaño sugería, no solo por el metal, sino por el contenido que prometía. El silencio entre él e Ismael era absoluto, solo roto por el susurro del viento entre las hojas del roble. El corazón le latía con una fuerza desbocada, una mezcla de pavor y una extraña, casi dolorosa expectación. Estaba a punto de abrir la última puerta de un secreto que su familia había guardado con su propia vida durante medio milenio. Con dedos temblorosos, Ricardo forzó la tapa, que no estaba cerrada con llave, sino sellada con cera endurecida. Dentro, envueltos en un trozo de lino amarillento, no había joyas ni monedas de oro. Había más pergaminos, enrollados y atados con finas tiras de cuero. Y junto a ellos, un pequeño objeto, un anillo de plata, simple y sin piedras preciosas, con un grabado en su interior. Ricardo lo cogió. En la superficie interior del anillo, diminuta pero perfectamente legible, había una sola palabra en hebreo. Ismael se inclinó para verla, y su respiración se entrecortó. Sefarad, susurró el archivero, nombrando la palabra que los judíos usaban para referirse a la tierra de la que fueron expulsados. Era un ancla, una declaración de identidad que se llevaba pegada a la piel, oculta a todos los ojos. El anillo no era un adorno, era un juramento silencioso. Mientras Ismael examinaba el anillo, Ricardo desató uno de los pergaminos. La caligrafía era la misma del libro encontrado en la Lleniza, pero el contenido era diferente. No era un diario, sino una lista. Una larga lista de nombres de familias, seguidos de ciudades de destino: Oporto, Génova, Salónica, Estambul. Y junto a cada nombre, una cifra. No eran deudas, sino pagos. Pagos realizados por los Balmaseda a capitanes de barco, a guías, a contrabandistas. De repente, la leyenda del tesoro del converso adquirió un significado nuevo y devastador. La fortuna de su fundador no había sido escondida para su propio linaje, había sido gastada, invertida hasta el último maravedí en la mayor de las empresas: salvar vidas. El sello del converso no era una maldición para proteger el oro, sino un pacto de silencio para proteger a los que huyeron y a los que se quedaron. El cerebro de Ricardo, una máquina calibrada para interpretar balances y flujos de caja, intentó procesar la lista con la lógica que conocía. Al principio, vio un meticuloso registro de deudas, una contabilidad ruinosa que explicaba la decadencia de su familia. Pero algo no encajaba. La dirección de las transacciones era inversa. No eran deudas contraídas, sino pagos efectuados. Cientos de pagos. Cantidades ingentes de maravedíes, ducados y florines canalizados hacia individuos con nombres extranjeros en puertos lejanos. Con una claridad que le helaba la sangre, comprendió que las cifras no representaban ingresos, sino una hemorragia controlada de capital. Su antepasado, Íñigo Balmaceda, no había estado acumulando una fortuna. La había estado vaciando sistemáticamente, con la precisión de un general que sacrifica sus recursos en una retirada estratégica. El legendario tesoro no había sido escondido.
Había sido gastado, liquidado hasta la última moneda en una operación cuyo propósito se le escapaba, pero cuya escala era monumental, casi demencial. Ismael, que leía por encima de su hombro, dejó escapar un suspiro que pareció arrastrar el peso de 500 años. No era una empresa comercial, señor Balmaceda. Era una red de escape, una vía de la plata secreta para los que no quisieron convertirse ni pudieron huir a tiempo. Su dedo índice, tembloroso por la emoción, recorrió la lista de nombres. Familias sefardíes, los Abravanel, los Toledano, los Benveniste. Nombres que desaparecieron de los registros de Castilla y León después de 1492, pero que florecieron en el Imperio Otomano, en los Países Bajos, en el norte de África. Su antepasado no construyó este castillo como un símbolo de poder para su nuevo estatus de converso, lo construyó como una estación de paso. La geniza en el sótano, la sinagoga oculta, todo encaja. Íñigo Balmaceda usó su fortuna y su posición para comprar barcos, sobornar guardias y pagar guías que llevaran a su gente a la libertad. El tesoro no era el oro, eran las vidas que ese oro compró. La revelación golpeó a Ricardo con la fuerza de un derrumbe físico. Se sentó de golpe sobre la tierra húmeda, indiferente al barro que manchaba su traje de miles de euros. El nombre Balmaceda, que durante toda su vida había sido para él sinónimo de una nobleza rancia y una herencia incómoda, se transformó en algo irreconocible. Su linaje no descendía de un astuto converso que salvó su pellejo y su dinero, sino de un héroe silencioso, un Schindler del siglo XV que había orquestado una de las mayores operaciones de rescate privadas de su tiempo. La leyenda que él había despreciado, las supersticiones de paletos, eran en realidad un cortafuego histórico, una obra maestra de desinformación diseñada para proteger el secreto más peligroso de todos, no el de una identidad judía, sino de una rebelión activa y financiada contra el decreto de la Inquisición. Su arrogancia, su prisa, su desprecio, todo se le antojó de pronto una profanación grotesca, un insulto a la memoria de un hombre cuya grandeza ni siquiera podía empezar a comprender. Con manos que ya no le pertenecían, desató el segundo pergamino. La caligrafía era la misma, pero el tono era íntimo, personal. Era una carta de Íñigo Balmaceda a sus descendientes, escrita en la misma noche en que selló la caja de plomo. A ti, que lees esto, en un tiempo que no puedo imaginar, comenzaba el texto, te lego no oro ni tierras, sino una verdad y una deuda. Nuestra sangre es la de Judá, pero nuestro juramento es con esta tierra que nos vio nacer y que ahora nos expulsa. No pude salvarlos a todos, pero por cada vida que partió a un puerto seguro, una raíz nuestra se ha hecho más fuerte aquí. He sacrificado la riqueza visible para comprar el tesoro invisible de la supervivencia de nuestro pueblo. Y para protegerte a ti, mi hijo, y a los hijos de tus hijos, he creado un cuento, una leyenda de codicia y maldición. Que los hombres teman la ira de un fantasma antes que descubrir la red de un salvador. Que busquen oro donde solo hay memoria para que nunca encuentren lo que de verdad importa. Entonces, en el corazón de la carta estaba la clave final. El sello del converso no es un objeto que puedas tocar, escribía Íñigo. Es el silencio mismo. Y su maldición es real, aunque no de la forma que susurran en las aldeas. La maldición es esta, que aquel de mi sangre que profane este lugar movido por la pura avaricia no encontrará un tesoro que le salve de sus deudas, sino una verdad que le aplastará el alma y le dejará sin nada. Porque descubrirá que la fortuna que busca ya fue gastada en un acto de honor tan grande que su pequeña y egoísta ambición se convertirá en cenizas ante él. Ricardo levantó la vista del pergamino con los ojos desorbitados. La maldición se había cumplido. No era un espectro ni una fuerza sobrenatural. Era la justicia poética de la historia. Su proyecto hotelero estaba muerto, sus inversores le demandarían, estaba abocado a la ruina financiera. Había roto el sello y tal como su antepasado había predicho, la verdad le había dejado sin nada. O quizás le había dejado con lo único que importaba. Un último párrafo en la carta de Íñigo llamó la atención de Ismael. Confío esta historia no solo a mi sangre, sino a la lealtad, a mi fiel Baruch y a su descendencia, los guardianes de la llave.
Ellos serán los masoveros de esta memoria, pues la lealtad de un amigo vale más que la sangre de un rey. Ismael leyó el nombre en voz alta y una emoción profunda sacudió su cuerpo. Baruch repitió, casi para sí mismo. Ese era el nombre hebreo de mi tatarabuelo, el primero de mi familia del que tenemos registro sirviendo en este castillo. Mi abuelo no me contó un cuento, Ricardo. Me transmitió el final de un juramento que su familia ha mantenido vivo durante 20 generaciones. No éramos solo los cuidadores de la piedra, éramos los guardianes del sello. La conexión trascendía la historia, era un lazo de sangre y promesa que se había mantenido intacto a través de los siglos, esperando aquel preciso momento. Ricardo permaneció en silencio, sentado en el suelo bajo el roble centenario. El sol se había ocultado por completo y las sombras de la noche berciana envolvían el castillo. Sostenía en sus manos los pergaminos que reescribían su identidad y la de su familia. Ya no era un broker fracasado de Madrid, era el último eslabón de una cadena de sacrificio y valentía. La antiguaya que había querido demoler era un monumento. La leyenda que había ridiculizado era el escudo que había protegido a su estirpe. El peso de 500 años de silencio cayó sobre sus hombros, pero no era una carga que aplastara, sino un manto que, por primera vez en su vida, le daba un propósito, un lugar en el mundo. Miró a Ismael, el guardián, y luego a los muros del castillo, que ahora le parecían no una prisión de piedra, sino un santuario. La ruina financiera era un hecho, pero en medio de ese desastre había encontrado una riqueza de un valor incalculable. La verdad del converso le había quitado todo para dárselo todo. Las horas que siguieron no se midieron en minutos, sino en el lento asentamiento de una verdad que pesaba más que 500 años de piedra. Ricardo no se movió. Sentado sobre la tierra que sus antepasados habían consagrado con un sacrificio inimaginable, sintió cómo el armazón de su vida, el éxito, el estatus, el dinero, se desmoronaba hasta convertirse en un polvo insignificante. La bancarrota era una certeza, una tormenta que se cernía en el horizonte, pero por primera vez en su vida no le tenía miedo. El vacío que le había perseguido en su ático de Madrid, un hambre insaciable de más, se había llenado. Ya no era un Balmaceda por accidente, un heredero de una carga ruinosa. Era el custodio de un legado de coraje. Ismael permaneció a su lado, sin decir una palabra, ofreciendo el tipo de silencio que solo puede compartir quien ha visto a un hombre romperse y renacer en la misma noche, bajo la mirada de un roble que lo ha visto todo. Finalmente, Ricardo se puso en pie. Sus movimientos eran lentos, deliberados, los de un hombre que ha envejecido una vida entera en una sola tarde. Sacó su teléfono móvil, cuyo brillo tecnológico parecía una profanación en la penumbra del crepúsculo. Ismael pensó que llamaría a sus abogados, que intentaría tejer una red de mentiras para salvar lo insalvable. Pero Ricardo no buscó ese número. Marcó el del inversor principal, y cuando éste respondió con una voz cargada de fría hostilidad, Ricardo habló con una calma que no era suya, una calma que parecía prestada por el propio Íñigo Balmaceda a través de los siglos. «El proyecto del hotel queda cancelado», dijo, su voz firme resonando en el aire quieto. «El castillo no está en venta, nunca más lo estará. Asumo todas las consecuencias legales y financieras». Colgó sin esperar respuesta. No había nada más que negociar. Acababa de comprar su alma, y el precio había sido todo lo que creía poseer. Se volvió hacia Ismael, y en sus ojos ya no había arrogancia, solo una profunda y agotada humildad. La maldición era real, musitó, no con miedo, sino con una especie de asombro reverencial. Mi antepasado era un genio, Ismael, no conjuró fantasmas, Ismael, creó la prueba de carácter definitiva. El sello del converso no era para proteger un tesoro, sino para proteger al linaje.
Estaba diseñado para que solo un corazón movido por la codicia lo rompiera y al hacerlo encontrara no la salvación, sino la ruina. La verdad era el veneno para el avaro y el antídoto para el hombre de honor. Yo busqué oro para pagar mis deudas y encontré una deuda de honor que jamás podré pagar, y es la única riqueza que me importa ahora. La leyenda había cumplido su propósito, había filtrado las generaciones hasta encontrar a un heredero digno, aunque hubiera tenido que forjarlo en el fuego de su propia destrucción. La noche que siguió fue una vigilia entre dos hombres que representaban las dos mitades de una misma historia. A la luz de una lámpara en el pequeño despacho de Ismael, extendieron los pergaminos. La mente de Ricardo, antes una calculadora de beneficios y pérdidas, se puso a trabajar con una nueva directriz. «Esto no puede volver a ocultarse», declaró, «pero tampoco puede ser un espectáculo. Necesitamos crear una fundación. Buscaré fondos europeos para la preservación del patrimonio sefardí. Contactaré con descendientes de estas familias». Su antigua pericia financiera, despojada de egoísmo, se convirtió en una herramienta poderosa para honrar el pasado. Ismael, por su parte, aportaba el conocimiento, el contexto, la delicadeza para tratar con la fragilidad de la memoria. La modernidad y la tradición, que habían chocado violentamente en aquel sótano, ahora trabajaban juntas, forjando un futuro para el pasado. Los meses siguientes fueron una batalla legal y financiera que Ricardo afrontó con una entereza que nunca supo que poseía. Perdió su apartamento en Madrid, sus coches, su reputación en los círculos financieros. Pero por cada activo material que perdía, ganaba algo intangible. Volvió a El Bierzo, no como un inversor de paso, sino como un guardián que regresaba a su puesto. Se instaló en una de las antiguas casas de los masoveros, la misma donde había nacido el abuelo de Ismael. Pasaba sus días en el castillo, no supervisando demoliciones, sino ayudando a los primeros equipos de restauradores, aprendiendo a leer las piedras, a sentir el pulso del lugar. Tocaba el muro de la geniza no con una maza, sino con la punta de los dedos, como si pidiera perdón y diera las gracias al mismo tiempo. El castillo, lentamente, comenzó a sanar, y él con él. Un año después, donde iba a erigirse un letrero de neón anunciando un Luxury Hotel en Spa, ahora se alzaba una placa de bronce discreta y elegante, Fundación Castillo de Balmeceda, Centro para la Memoria Sefardí. El castillo ya no era un testigo herido, sino un maestro que había empezado a contar su historia. Turistas, historiadores y descendientes de aquellos nombres escritos en los pergaminos llegaban de todo el mundo, no para dormir en suites de lujo, sino para escuchar el eco de un sacrificio de 500 años. Aquella noche, junto a los muros fríos del castillo, Ricardo Balmeceda había aprendido que la verdadera herencia no es la tierra que pisas, ni el dinero que cuentas, sino la historia que te sostiene cuando creías que ibas a caer. Y la suya, por fin, le había enseñado a mantenerse en pie. El castillo de los Balmeceda ya no es un cascarón vacío a la espera de ser rellenado con el lujo impersonal de un hotel. Hoy sus estancias respiran con el murmullo de voces de todo el mundo, descendientes de aquellas familias cuyos nombres llenaban los pergaminos de Íñigo. No vienen buscando una piscina climatizada, sino un eco de su propia historia. Las piedras, antes mudas, ahora hablan a través de paneles de cristal que muestran las rutas de escape, los diarios descifrados y los rostros recuperados de un éxodo silencioso. Ricardo a menudo guía él mismo las visitas, y su voz ya no tiene el filo metálico del broker, sino la cadencia grave de quien cuenta una historia sagrada. Ha comprendido que el verdadero valor de su herencia no se medía en metros cuadrados, sino en el número de almas que encontraron refugio entre aquellos muros, un tesoro de humanidad que ninguna tasación podría jamás calcular. La transformación de Ricardo fue más profunda que la del propio castillo. El traje a medida fue reemplazado por la ropa de trabajo, y sus manos, antes expertas en cerrar tratos, aprendieron el lenguaje de la argamasa y la madera vieja. Se le puede ver a menudo bajo el gran roble, el centinela, no planeando su tala para construir un aparcamiento, sino cuidando de sus raíces expuestas, como si al proteger al árbol se protegiera a sí mismo. Su ruina financiera fue total, pero encontró una solvencia que el dinero no puede comprar, la de pertenecer.
Dejó de ser un hombre que poseía un castillo para convertirse en un hombre que era poseído por una historia, encontrando en la deuda con su pasado la única libertad que de verdad importa. Descubrió que el silencio de sus abuelos no era un vacío, sino un espacio lleno de respeto que él, con el estruendo de su ambición, había estado a punto de hacer añicos para siempre. La historia de los Balmaceda es única, pero su eco resuena en cada rincón de nuestra tierra. Cada familia tiene su propio sótano sellado, su propia leyenda susurrada, que la prisa de la vida moderna nos empuja a ignorar como si fuera polvo viejo. Tratamos las advertencias de nuestros mayores como supersticiones, sus silencios como olvido y sus legados como cargas. Pero ¿y si esas historias, esos objetos que guardan en cajas de lata, esas recetas que se niegan a escribir, fueran en realidad el mapa de quiénes somos? ¿Y si, como Ricardo, estuviéramos a un golpe de maza de destruir la misma verdad que podría salvarnos de nuestra propia vaciedad? A veces, la mayor fortuna no es la que se construye, sino la que se tiene el coraje de desenterrar, aunque hacerlo nos obligue a derrumbar primero el edificio de nuestras propias mentiras. Porque al final, lo que Ricardo Balmaceda aprendió aquella noche, bajo la sombra de un roble que había visto pasar 20 generaciones, es una verdad que en el Bierzo se conoce desde siempre, una sabiduría que se cuela con la niebla entre las viñas y se graba en la pizarra de los tejados. Comprendió que la verdadera herencia no es la tierra que pisas, ni el nombre que se ostenta, sino la historia que te sostiene cuando creías que ibas a caer. Y la suya, una historia de 500 años de sacrificio y silencio, resultó ser el único cimiento sobre el que podía por fin construir una vida. Si crees que nuestras tradiciones guardan sabidurías que la modernidad no siempre logra explicar, comparte esta historia y ayuda a que no se pierdan el olvido. Mantengamos vivas las memorias de nuestros abuelos, pues en sus relatos se esconde el mapa de nuestro propio corazón. Suscríbete al canal Raíces y Secretos para descubrir más legados que, como el de los Balmaceda, se niegan a desaparecer y nos recuerdan una y otra vez de dónde venimos.